Buenos días, hoy vengo a hablarles de los sistemas híbridos. Soy el ingeniero Daniel González, ingeniero electricista y maestría en electrónica de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Buen día, mi nombre es Javier Andrés Ruiz Garzón, soy ingeniero electricista, tengo una maestría en ciencia en energías renovables, además de diferentes estudios posgraduales en el área. Hago parte del grupo de investigación MEP, soy el coordinador de electrónica de potencia y circuitos y también de electrotecnia. Actualmente soy el coordinador del laboratorio de energía, donde tenemos varios proyectos que hemos trabajado en energías renovables. También soy el coordinador del diplomado junto con Javier, con el que hemos trabajado por más de 3 años. Llevamos 6 versiones del diplomado en la actualidad y hemos trabajado en varios proyectos de energías renovables en conjunto. Trabajo hace 7 años como profesor investigador de planta en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, donde hago parte del grupo de investigación Modelación Estratégica en Energía y Potencia. No solamente me desempeño en temas de energías renovables, sino que además investigo particularmente en temas de campos electromagnéticos, alta tensión, subestaciones eléctricas, y el día de hoy pues vamos a tratar unos temas referentes al proyecto que tenemos con CRIE en La Guajira. Los temas que vamos a tratar ahora son las definiciones de señales de corriente alterna y corriente directa, que son nuestras señales típicas de las redes eléctricas. Después hablaremos de las topologías de los sistemas fotovoltaicos más comunes. Para hablar de las señales eléctricas más comunes, la vamos a clasificar en 2. Las señales de corriente continua y las señales de corriente alterna. Las señales de corriente continua son señales que son constantes en el tiempo, que no varían en el tiempo y siempre permanecen durante su vida. Por ejemplo, una batería, mientras está cargada, permanece con su tensión constante. Las otras señales son las de corriente alterna, que son señales que varían en el tiempo. Esas señales son las señales senoidales típicamente, que son las que encontramos en nuestras redes eléctricas convencionales. Las topologías más importantes con las que trabajan los sistemas solares fotovoltaicos son los sistemas aislados de red o sistemas off-grid. La otra topología más común es los sistemas conectados a la red o grid-tied, para finalmente integrar con otros tipos de fuentes y llegar a los sistemas híbridos de los que vamos a hablar más adelante. La primera topología de la que vamos a hablar se llaman los sistemas aislados de red o sistemas off-grid. Estos sistemas off-grid básicamente están basados por diferentes componentes. El centro de ellos, o digamos el punto identificador, es el banco de baterías. Son sistemas que cuentan con el banco de baterías para su respaldo. ¿Cuáles son las partes de este sistema? Primero, los paneles solares fotovoltaicos que llegan al controlador. El controlador es el cerebro que va a tomar la decisión de que alimentar la batería, es decir, cargarla, o solicitarle energía a la batería en caso de que las cargas requieran más de lo que el sistema fotovoltaico está entregando. Básicamente podemos alimentar 2 tipos de cargas: cargas de corriente directa, que son las cargas que manejan el mismo nivel de tensión que manejan los paneles solares. Los paneles generan en corriente directa, llega su energía al controlador y básicamente entregamos la carga directamente a las cargas DC a través del regulador controlador. También podemos alimentar cargas de corriente alterna y para ello necesitamos el inversor. El inversor se encarga de convertir esa energía de corriente directa en corriente alterna, y en la salida pues básicamente estará el tablero de las diferentes cargas de corriente alterna. Estos son los diferentes equipos que veíamos y estábamos mencionando. Podemos alimentar cargas de corriente alterna, corriente directa. Están los inversores, que básicamente los inversores de zonas no interconectadas son inversores que únicamente cumplen la función de convertir corriente directa en corriente alterna. Y finalmente, el punto de conexión de los inversores puede ser directamente al controlador cuando son cargas pequeñas o directamente a las baterías cuando las cargas son un poco más grandes. En este caso se necesita un verificador de estado de batería. La segunda topología se llaman los sistemas conectados a red. Estos sistemas también se conocen como sistemas grid-tied. Son sistemas que están atados a la red. Necesitan de la red para funcionar. Son sistemas que se le conectan los paneles solares a un inversor. El inversor es el cerebro de estos sistemas. Básicamente el inversor se encarga de sincronizar la señal que están produciendo los paneles solares y compara con la red para poder entregar esa energía a la red eléctrica. Las cargas estarán conectadas al tablero directamente donde esté el sitio de instalación
Y básicamente en el momento que exista algún tipo de excedente son sistemas que pueden inyectarle a la red eléctrica estos excedentes. La tercera topología de la que vamos a hablar se llaman los sistemas híbridos. Los sistemas híbridos se caracterizan porque integran diferentes tipos de fuentes. Especialmente o típicamente manejamos aerogeneradores, energía eólica, paneles solares, energía solar fotovoltaica. También podemos integrar plantas diésel, todos ellos concentrados en varios equipos que se van a encargar del control de ellos. Además podemos tener bancos de baterías para alimentar las diferentes cargas con las cuales manejamos. Estas partes específicamente pueden integrar sistemas solares fotovoltaicos a través de controladores, sistemas eólicos también a través de un controlador, banco de baterías, el cual requiere su verificador de estado de carga y carga de la batería. También tenemos el tema de comunicaciones, que lo vamos a mirar más adelante. Podemos integrar también sistemas fotovoltaicos grid-tie, donde entraríamos directamente a la parte de corriente alterna, las plantas diésel también en corriente alterna, alimentar cargas en corriente alterna, y digamos que el cerebro aquí sería un inversor híbrido. Esta es la topología típica de un sistema híbrido completo. Básicamente los sistemas híbridos, como mencionamos, integran diferentes fuentes. Aquí vemos el sistema fotovoltaico conectado a través de un regulador al barraje de corriente directa. Después encontramos un aerogenerador conectado a través de otro controlador justamente para nivelar la misma tensión que maneja ese bus. Después encontramos el tema de las baterías. Las baterías necesitan un verificador de estado de las baterías y todo esto conectado a través del barraje de corriente directa. Después del barraje de corriente directa viene un inversor híbrido. Los inversores híbridos son muy importantes porque tienen detrás un sistema de comunicaciones bastante importante. Ellos necesitan tener comunicación con cada uno de esos reguladores, ya sea el eólico como el solar, y también necesitan verificar el estado de la batería. Todos ellos se concentran a través de un controlador que se encarga de darle prioridad a cada una de las cargas. En el momento que yo quiero alimentar una carga y tenga disponibles la eólica, la solar, de pronto la batería, pues yo tengo que darle prioridad a la que sea más económicamente viable o que me convenga más, tanto en términos ambientales como funcionales y de energía. Y además pues puedo integrarle otro tipo de sistemas, como por ejemplo un sistema grid-tie a través del bus de corriente alterna, que es el que vemos en color verde en la parte inferior. Ahí también podemos tener la red eléctrica o una planta diésel de respaldo. Cuando se piensa en la viabilidad de un proyecto, ya sea solar, eólico o híbrido, se tiene que mirar principalmente el recurso disponible. ¿Dónde podemos consultar ese recurso disponible? En las plataformas tales como los Atlas que nos provee el IDEAM con el apoyo de la UME. Uno de ellos es el Atlas de radiación solar y el siguiente es el Atlas del viento, que son los que nos interesan específicamente para estos dos tipos de fuentes. Si nosotros miramos el Atlas de radiación solar, nos muestra varias variables. Dentro de ellas podemos ver la radiación solar, la irradiancia o la irradiación. Básicamente estos datos son supremamente impresionantes en La Guajira, es decir, la viabilidad de cualquier tipo de proyecto de energía solar fotovoltaica en La Guajira es muy importante. Si nosotros miráramos cada uno de estos datos en la plataforma, vemos que son supremamente impresionantes comparados con otros países. Si ustedes miran en la zona de Bogotá, hay proyectos ya instalados factibles con radiaciones que ni siquiera llegan al color rojo que vemos en nuestra zona norte. Si quisiéramos integrar además no solamente la parte solar, sino la parte eólica, pues existen otros atlas. Hay el atlas que veíamos del IDEAM, del viento solar, pero también hay otros como el Global Wind Atlas, que es el que estamos viendo, donde básicamente podemos ver que existe un potencial muy grande también en energía eólica, justamente en el norte de nuestro país, como lo pueden ver en esa zona casi morada que se ve al norte de nuestro país. En estos atlas es muy importante verificar el recurso, tanto en velocidades de viento, metros por segundo, como a diferentes alturas, dependiendo de los aerogeneradores que se piensen instalar. Y también es muy importante la densidad de los sitios. No es lo mismo hacer una instalación en La Guajira que hacer una instalación en Bogotá. También otro dato muy importante que podemos ver en estas plataformas
es la dirección del viento. Esto nos va a servir también para la elección del tipo de aerogenerador, si necesitan un mecanismo de orientación o no lo necesitan. Dentro de las líneas de investigación e innovación que quiero presentarles está, a manera de introducción, unas definiciones básicas de lo que es un sistema híbrido, además una priorización y de alguna manera una optimización con base en el costo nivelado de energía de las diferentes fuentes que pueden integrar el sistema híbrido, y finalmente un cálculo de la energía firme, de la energía esperada de este tipo de fuentes que por su naturaleza inherente son intermitentes. Los sistemas de energía híbridos son aquellos que generan electricidad a partir de dos o más fuentes, generalmente de recursos renovables, compartiendo el mismo punto de conexión. Sin embargo, más allá de la integración de estas fuentes de naturaleza intermitente, también existe la posibilidad de vincularlos, por ejemplo, con un grupo electrógeno, una planta diésel. Y lo más valioso, quizás, a la hora de integrar estas fuentes, es el manejo que se le da a las comunicaciones y al control. En últimos, todos los elementos tienen que hablar el mismo lenguaje para de esa manera poder interactuar y llevar a un funcionamiento óptimo de atención a las cargas del sistema. Los modelos de sistemas de energía son modelos matemáticos que se desarrollan con el fin de representar lo más fiable posible diversos problemas relacionados con la energía. Últimamente estos modelos se han convertido en un medio común para identificar y resolver estos problemas. Por ello, este diagrama de flujo que pueden ver acá compone y muestra diferentes tareas que se pueden llegar a abarcar y trabajar sobre cada una de ellas en la medida que se pueda llegar a tener un laboratorio que integre diferentes fuentes de energía conformando un sistema híbrido. Existen diferentes herramientas en el mercado, algunas de ellas libres inclusive, que permiten elaborar algo así como un gemelo digital, un digital twin, que muestra un diagrama uninodal de la integración de las diferentes fuentes. Dos herramientas particularmente reconocidas en la industria son Homer Energy y Hybrid2. Este tipo de herramientas permiten optimizar el recurso no solamente desde el punto de vista de la fiabilidad y la rentabilidad económica del sistema, sino que además optimizar el tamaño de las diferentes fuentes, particularmente solar, eólica y el almacenamiento que debe estar como soporte en el sistema. Una de las herramientas con las que contamos para evaluar y de alguna manera comparar con otro tipo de sistemas, este tipo de sistemas híbridos, es justamente el costo nivelado de energía. El costo nivelado de energía es una relación que compara la inversión inicial, el CAPEX, el costo de operación del sistema, el OPEX, y algún costo asociado, por ejemplo, de combustible, si se tiene un respaldo de un grupo electrógeno de una planta diésel, con respecto a la energía total que va a generar el sistema. Es de especial interés tener en cuenta este costo nivelado de energía para cada sistema y de esa misma forma expresarlo normalmente en dólares, euros o pesos por megavatio hora, y de esa forma poder evaluar realmente la factibilidad de este tipo de sistemas, siempre pensándolo en el recurso primario. Dentro de los resultados que nos puede presentar un software como Homer Energy o Hybrid2, en este caso Homer Energy, es un diagrama uninodal construido por supuesto por el especialista y nos arroja un análisis no solamente de sensibilidad, sino de optimización de los recursos, presentado de una forma tabular muy simple que nos permite tomar la decisión en cuanto a la favorabilidad del recurso primario con el que se cuenta. En este caso ustedes pueden apreciar que el sistema óptimo se compone de una integración de paneles solares fotovoltaicos, turbinas eólicas y almacenamiento. Claro, es un sistema que está pensado para ser operado fuera de red y teniendo en cuenta que no vaya o no incurra en deslastres de carga, que no quede carga sin atención. Otro de los estudios que se pueden llevar a cabo gracias al sistema híbrido es justamente evaluar la energía firme capaz de generar las fuentes que por su naturaleza son intermitentes, por ejemplo la energía solar fotovoltaica y la energía eólica. El ENFIC, el cargo por confiabilidad justamente debido a la energía firme, ya se tiene de alguna manera muy establecido para fuentes hidráulicas. Sin embargo, para las fuentes eólicas y las fuentes solares existen resoluciones CREG, pero se necesitan unas particularidades que se pueden justamente evaluar aprovechando el sistema híbrido. Aspectos clave que tendríamos que tener en cuenta para evaluar la energía firme, particularmente de la energía eólica, es evaluar esa función de conversión que trata de unir
diferentes aspectos, por ejemplo la ubicación de la planta, la ubicación de los aerogeneradores, la disponibilidad del recurso, la velocidad promedio, particularmente está enfocada en tener medidas 10 minutales, y si se tiene la posibilidad de contar con información de otros proyectos eólicos en un radio de 5 kilómetros, pues se podría llevar a cabo una comparación de la medida de la energía que se ha tenido o que se ha exportado por parte de estos proyectos. Para el cálculo de la energía firme, de la energía solar fotovoltaica, no basta con conocer las características propias del panel solar fotovoltaico encargado de realizar esa conversión de la irradiación solar en electricidad, sino que además se necesita conocer los parámetros de rendimiento global de la instalación, lo que conocemos como el performance ratio. El performance ratio además tiene en cuenta aspectos como los inversores, aspectos como el cableado, aspectos que hablan fundamentalmente de la calidad de la instalación. Por eso, en el cálculo de la energía firme, hace falta estudios que particularmente apuntan a tener en cuenta las condiciones locales donde va a estar la instalación. Además de evaluar el costo nivelado de energía o hacer análisis y cálculos de la energía firme de los diferentes aspectos que componen el sistema híbrido, podremos de forma colateral, haciendo uso de una herramienta como RedScreen, evaluar la viabilidad técnica, la viabilidad medioambiental y la factibilidad financiera del proyecto, evaluando parámetros como la tasa interna de retorno, el valor presente neto, inclusive haciendo análisis de sensibilidad y análisis de riesgos con el insumo que nos puede llegar a representar tener el sistema híbrido funcional y por supuesto desde el punto de vista de un laboratorio que nos permita no solamente tener los cálculos de energía, sino los parámetros de medición del recurso primario. Desde nuestra experiencia en el grupo de modelación estratégica en energía y potencia, hemos venido trabajando en estas líneas de investigación e innovación y consideramos que podría aprovecharse en un laboratorio completamente dotado con sistemas híbridos para replicarlos y evaluar la incidencia de la ubicación del altísimo recurso eólico, pero también intermitente, que se puede llegar a tener en La Guajira. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su total agrado. Aquí les dejo mi contacto para cualquier información adicional que requieran al respecto. Estamos trabajando con el tema de energías renovables desde hace más de 5 años. Cualquier información adicional que ustedes requieran, con mucho gusto estaremos para atender. Nuevamente, mi nombre es Javier Andrés Ruiz, soy profesor de planta del programa de Ingeniería Eléctrica en la Escuela Colombiana de Ingeniería y quedamos desde el grupo de investigación completamente abiertos a cualquier duda, cualquier interés, particularmente en los temas de investigación en energías renovables.